Hola, muy buenas tardes. Antes de dar inicio a la ceremonia, agradecemos a los presentes que puedan apagar sus teléfonos, alarmas o cualquier otro dispositivo que pudiese interrumpir el desarrollo de la misma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a la presentación del libro Profesión Soldado, Apuntes de un General del Ejército de Chile, del señor Guillermo Pickering Vázquez. Saludamos a quienes asisten presencialmente y a quienes nos acompañan de forma virtual a través de nuestro canal de YouTube. Saludamos también a quienes nos acompañan en la testera, a la expresidenta de la República y patrona de la Universidad de Chile, Michelle Bachelet, al decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, al exministro de Estado, Jorge Arrate, al exdiputado de la República, Eduardo Zafirio, a Guillermo Pickering de la Fuente, hijo del general Guillermo Pickering, saludamos asimismo a las autoridades presentes. Señora Ana Libriarte, ministra secretaria de la de la Presidencia. Señor Gabriel Gaspar, subsecretario de Defensa. Señora vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, René Rivero. Señor director de la Escuela de Pregrado, Miguel González. Señora Silvia Aguilera, directora editorial LOM Ediciones. Para comenzar, escucharemos el saludo de Silvia Aguilera, quien es directora editorial de LOM Ediciones. Muy buenas tardes a todas y a todos, autoridades presentes. En nombre de LOM Ediciones agradezco la asistencia de todas y todos ustedes a la celebración de la publicación del libro que hoy nos convoca. Profesión Soldado, Apuntes de un General del Ejército de Chile, de Guillermo Pickering Vázquez. Agradezco particularmente a la familia de Guillermo Pickering que se encuentra aquí entre nosotros. Agradezco a la distinguida mesa que nos acompaña esta tarde y que han aceptado muy amablemente comentar el texto que presentamos. La señora Michelle Bachelet, expresidenta de la República, el señor Jorge Arrate, exministro, el señor Eduardo Zafirio, exdiputado, y el señor Guillermo Pickering, hijo del autor. No puedo dejar de agradecer también de manera especial al profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por recibirnos en esta casa de estudio. Pero también quisiéramos hacer manifiesto nuestro agradecimiento porque él está en el origen de esta publicación. Fue Pablo Ruiz Tagle quien nos presentó y nos dio a conocer estos apuntes de vida. Los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes poco y nada sabíamos de las Fuerzas Armadas, de su funcionamiento, su organización interna, de las reglas que lo rigen, de sus líneas de mando y otros. Lo que supimos por mucho tiempo, y de alguna manera era lo que se enseñaba respecto de estas instituciones del Estado, era que nuestras Fuerzas Armadas y de orden eran apolíticas, profesionales, obedientes y no deliberantes, subordinadas al poder civil, de fuertes principios republicanos, por lo tanto, que respetaban la Constitución y las leyes bajo los valores democráticos de la República. Y por cierto, un asunto que ni siquiera se señalaba, por lo obvio, era su probidad a carta cabal. Es en ese espíritu que Guillermo Pickering describe a la institución,
su alma mater, su fuente de inspiración y nutriente de su existencia, su círculo de amigos, su familia. Siendo casi un niño, ingresó a la escuela militar. 30 años más tarde, presentó su renuncia indeclinable durante los tensionados meses que anteceden al golpe de Estado de 1973. Es decir, la mayor parte de su vida transcurrió al interior de esta institución. Y como señala Pablo Ruiz Tagle en el prólogo, no cabe duda que este texto se emparenta con las memorias del general Carlos Prat. Ambos, y algunos otros, están hermanados en la firme creencia en la doctrina constitucionalista, en el carácter profesional de los militares. Sin embargo, estas mismas memorias dan cuenta de algo completamente distinto. La excepcionalidad no eran las recurrentes intervenciones militares en los conflictos de carácter social o político, como lo creía y así lo señala Guillermo Pickering en estas páginas. De esa no excepción dan cuenta también las numerosas masacres obreras que registra nuestra historia del siglo XX. ¿Acaso lo verdaderamente excepcional no fue el hecho que existieran individuos de alto rango militar, como Carlos Prat, René Schneider, Alberto Bachelet, el mismo Guillermo Pickering, al interior de las Fuerzas Armadas? A estos nombres se suman otros cuantos que, por compartir principios genuinamente democráticos, sufrieron la prisión, la tortura, la degradación moral y física, el exilio y hasta la muerte en manos de sus propios compañeros de armas. Los fatídicos acontecimientos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973, que quebraron de manera irreparable la convivencia nacional, dejaron huellas profundas en buena parte de la población chilena, las que se arrastran hasta el presente, porque cambiaron de manera radical no solo las percepciones, los discursos y las creencias, sino la vida misma de la sociedad. Porque esas huellas no están asociadas solamente con el dolor, los traumas, las pérdidas, la impunidad, sino también con el quiebre de la confianza total o relativa hacia estas instituciones en particular, haciéndose más tarde extensiva al resto de las instituciones del Estado y entre la población misma. ¿Cómo se reparan tales confianzas? Más todavía con la trayectoria hecha durante estos años en donde hemos visto las dificultades, los silencios, los obstáculos y la abierta falta de colaboración para conocer efectivamente la verdad y poder encontrar la necesaria justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Son esos mismos antecedentes los que han cultivado el escepticismo y la falta de credibilidad respecto del compromiso de no repetición de las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Cómo se reconstruye una comunidad perdida? ¿De qué manera podemos reconocernos en un horizonte común cuando hemos perdido la noción del bien común? Cuando vemos la sociedad cruzada y fragmentada por fuertes intereses económicos de familias y corporaciones, cuando lo que más importa son los números macroeconómicos y las inversiones extranjeras por sobre los derechos a una vida digna de cada una y cada uno de los ciudadanos, cuando la democracia y la participación siguen provocando temor en un sector de la sociedad y se les denuestra, se les menoscaba, haciendo de ellos conceptos débiles, moldeables y manipulables. A casi 50 años de este funesto acontecimiento que transformó nuestra historia personal y colectiva, nos encontramos enfrentados a enormes y complejos desafíos, en donde claramente no es fácil encontrar ese horizonte común habiendo intereses tan contrapuestos. Pero no nos queda más que seguir haciendo todos los esfuerzos para avanzar, perseverar en que una vida en común es la única posibilidad de ser vivida. En tal sentido, el libro que hoy presentamos es un enorme aporte al conocimiento de lo que fue dicha institución por dentro, de sus tensiones y contradicciones, que por cierto hoy no son del todo las mismas. Es también un aporte a la reflexión y el debate en torno a esa comunidad país que necesitamos construir, partiendo por cambiar la Constitución del 80, engendro del 11 de septiembre del 73. Este libro nos interroga no solo respecto del pasado, sino también del futuro y de las necesidades
de la necesaria e imperiosa transformaciones que se requieren hacer a las Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad pública. Los asuntos de la seguridad y la defensa tienen una importancia fundamental para el país y como tal no es asunto que debe restringirse a las cúpulas de tales instituciones o a los expertos. Más todavía cuando es claro que cualquier reestructuración o reformulación debe estar fundada en nuevos paradigmas. En nombre de Loma Ediciones no me queda más que agradecer una vez más a todas y todos, a cada uno de ustedes, por aceptar la invitación a este encuentro. Agradecer a los anfitriones, por cierto, las y los anfitriones, que es la Universidad de Chile y esta facultad, y agradecer a todos los que han hecho posible la publicación de este libro y este encuentro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por sus sentidas palabras y, por cierto, a la editorial LOM por el apoyo constante a la facultad. A continuación escucharemos el saludo del decano de la facultad, profesor Pablo Ruiz Tagle, quien además es el autor del prólogo de este libro. Muchas gracias. Es difícil para mí presentar este libro porque se trata de una cuestión muy emotiva. Conocí al general Pickering personalmente, soy amigo de su hijo. Los tiempos que yo viví en la universidad están marcados con las conversaciones que tuvimos en su casa, en un momento muy difícil. Y la familia me ha pedido que escriba un prólogo, y he vuelto a leer el prólogo. Mi padre era escritor, decía nunca uno debe leer algo que escribió antes, porque pueden pasar dos cosas: o le encuentra defectos, cosa que ha sucedido y los tiene muchos, y le pido excusas a la familia, o lo peor que puede pasar, decía mi padre, es que uno lo encuentre muy bueno, y eso es señal de que ya está gaga y debe dejar de escribir. Este es un momento muy especial. Hago mío los vocativos, las palabras que ha expresado Silvia Aguilera, que con Pablo Slachewski y LOM tienen en verdad una especie de buque insignia de la cultura del pensamiento crítico en Chile. Yo una vez más les vuelvo a agradecer su buena disposición. Cuando la familia del general Guillermo Pickering, su hijo, me confiaron este texto, que está muy bien escrito. Está escrito de una manera extraordinariamente, inteligente y correcta. La verdad es que yo pensé inmediatamente que en LOM íbamos a encontrar una buena disposición para lo que ha ocurrido. Hicimos un trabajo encontrando las fotografías de la tapa y del interior del libro son de un famoso fotógrafo, Chas Jarretsen. Es un fotógrafo holandés que fotografió algunos de los momentos que vivió Chile, otras son fotos de la familia. Y una de las fotografías que está, lo voy a decir, en la página 19, quizá no alcanzo con lo mal que está mi vista, 198. Esta fotografía, para que vean lo debilitado que estoy. Esta fotografía revela el instante en que el general Pickering combina a rendirse al jefe de los golpistas, que es el teniente Gasset, que era uno de los comandados por Ricardo Super. Yo diría que ese momento y un momento posterior en que el general Pickering enfrenta a los tanques de sus compañeros de armas
y sin ningún poder militar a la vista, sino que con su poder y don de mando los conmina a rendirse en pos de la doctrina Schneider y el poder constitucional. Es un verdadero momento fundamental en nuestra vida. Y se relatan detalles de incidentes como ese, de sacrificio personal extraordinariamente valiosos. Como dijo Silvia Aguilera, el general Pickering entró a los 16 años a la escuela militar. El mundo militar, y yo quiero decirlo aquí, es un misterio para los que no hemos tenido familias que han, digamos, trabajado y han cumplido esas funciones. En este libro está descrito de una manera extraordinaria. Y por eso una de las cosas que me atrevo a sugerir en el prólogo del libro es que ojalá este texto fuese usado en las escuelas de las Fuerzas Armadas, para que, como una explicación real de los problemas que se encuentran ahí, sirva de ejemplo y sirva también de guía de lo que es un oficial que hace suyo el credo democrático, la doctrina Schneider, así se llamó, la doctrina constitucionalista, que por lo demás, como él mismo explica, llegó a reformularse durante este periodo para que finalmente tuviese elementos, digamos, características que son descritas en la obra, que no las voy a reiterar. Es un momento emocionante que lleva a cometer toda clase de acciones erróneas. Además, hoy yo diría que lo que nos convoca, y veo muchas personas amigas, queridas y realmente comprometidas, es que estamos celebrando una tradición honorable. No serán quizás todas las personas de armas las que han cumplido con su deber, pero tenemos aquí una muestra de un número bien importante de personas que se sacrificaron en pos de nuestra patria. Existe en nuestra patria, existió y existe un espíritu militar republicano. No es una fantasía, tiene una historia que se explica en esta autobiografía del general Guillermo Pickering Vázquez. Y por eso celebramos hoy día, y celebramos con invitados increíbles, como quizá no hemos tenido una reunión así en nuestra facultad, con la expresidenta Michelle Bachelet, patrona de la Universidad de Chile. ¿No se deja de ser patrona de la universidad? No, ahí está. No, el exministro Jorge Arrate y 2 egresados de nuestra facultad que fueron compañeros de curso y de universidad y que también por sus convicciones, y quiero decirlo aquí, a mí me consta cómo enfrentaron momentos muy difíciles. Ellos fueron suspendidos en lo que fue quizá una de las primeras manifestaciones contra la dictadura. Esto yo lo vi. Ellos salieron con un lienzo junto con el que hoy es diputado Jorge Asensio, al frontis aquí de la facultad, y el lienzo decía "Democracia ahora". Y lo seguía un gran número de estudiantes, pero en la medida que fueron avanzando hacia la calle fueron quedando pocos. Digamos que al final eran 3 solamente los que levantaban el lienzo, y entonces le sacaron una fotografía. Y esta fotografía llegó al ministro del Interior de la época y pidieron ser expulsados. Y hubo toda una, conversación. Finalmente fueron suspendidos. Entonces, ese espíritu de jugársela, de tener convicciones, creo que lo tenemos presente hoy día, no solo en la lectura del libro, sino que en mis compañeros de curso, en la presidenta, en el ministro Jorge Arrate. Me encantaría hablar por horas sobre este libro. No lo voy a hacer, no se asusten, es tremendo el texto.
Les pido excusas por el prólogo imperfecto, ahí hay muchas de las cosas que yo quiero, transmitir. Creo que aquí hay a la vista un sacrificio republicano que consiste en anteponer el interés personal, privado, al interés general. Y eso está mostrado, manifiesto de una manera extraordinaria en esta obra. Como decano, creo que nos queda agradecer, como decía Silvia Aguilera y Pablo Slachewski, no por haber apostado, porque en este tipo de cosas no se apuesta, sino que por haber sido consistentes con lo que piensa y hacer una contribución a la historia de nuestro país. Agradecer a la familia del general Pickering, que los veo hoy día aquí y los saludo con cariño, porque han tenido la generosidad de mostrar este texto, de hacer esta contribución, de haberme, honrado con la idea de que escribiera este libro. Y agradecer especialmente a mi amigo Guillermo Pickering, de quien me consta y doy fe muchas veces que él ha sabido honrar esta tradición de anteponer el interés general ante los intereses privados, y por eso somos amigos, porque yo lo admiro a Eduardo, admiro a la presidenta, admiro también, aunque lo conozco menos, a Jorge Arrate, porque la amistad se funda en la admiración, y la admiración es bueno conocerla, saberla y honrarla como corresponde. Este es un libro admirable y es una historia de una persona admirable que tiene mucho para decirnos en el Chile de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Antes de continuar, saludamos a los señores ministros del Tribunal Constitucional, Natalia Muñoz y Rodrigo Pica. Y para continuar, damos la palabra a quienes comentarán hoy este libro. Al señor Jorge Arrate, quien es abogado de la Universidad de Chile, economista, escritor y exministro de Estado. Bueno, en primer lugar, decir que siempre resulta algo emocionante para mí el volver a esta aula magna. Hace mucho tiempo que no venía y me recuerda algunos de los mejores años de mi vida, que fueron aquellos que transcurrieron hace ya un tiempo muy largo, pero que para mí son inolvidables. Las memorias políticas no son historia, los memorialistas no son historiadores, pero la historia no podría ser escrita por los historiadores si no existieran los memorialistas. Y en ese sentido, lo primero que quiero decir es que las memorias del general Pickering, a quien no tuve el agrado de conocer, constituyen un aporte valioso a la permanente construcción de la historia de un tiempo que es lejano, pero que también tiene algo de próximo. Y estoy seguro que serán los historiadores de hoy y del futuro los que recurrirán a esta obra para poder configurar efectivamente lo que ocurrió en Chile durante la carrera militar del general Pickering y particularmente en sus momentos más dramáticos que transcurrieron entre los años 1970 y 1973. La memoria del general expresa algo que no es muy usual en las memorias. No aparece en las memorias del general Pickering con la fuerza con que tiende a aparecer en otras, y no es una crítica a los demás porque es algo humano, el ego. El general toma casi una distancia de sí mismo para hacerse relator de distintos episodios que
que vivió en distintos momentos y lo hace con una dignidad extraordinaria y con algo que uno siente. La memoria no es historia, porque la memoria necesariamente, como dije, puede ser imperfecta, puede haber memorias distintas sobre un mismo acontecimiento, pero las memorias traslucen o no algo que es la rectitud, que es el pacto con el lector de decir una verdad y no de buscar, en cambio, algo que es muy común, particularmente en el mundo de la política, la autoalabanza, el autoelogio o simplemente un autoperdón, algo que, les reitero, uno encuentra a veces a cada paso. Necesariamente la memoria, he cambiado algo de los apuntes que iba a decir porque las intervenciones de Silvia y de Pablo me han parecido solidísimas, pero quiero de manera desordenada decir qué me suscitaron estas memorias cuando las leí. Y lo primero es el recuerdo, como dijo Silvia Aguilera, del general Prats y del general Schneider. Al general Prats tuve el orgullo, el honor, el agrado de conocerlo y de compartir con él durante el gobierno de la Unidad Popular y luego también durante su exilio en Buenos Aires. Ahora, cuando uno pasa de Pickering a Prats, de Prats a Schneider y la construcción de esta doctrina, yo al menos me pregunté, bueno, ¿por qué estos tres generales que son ejemplo de la firme creencia en un mismo ideal, por qué estos tres generales pensaban como pensaban, por qué actuaron como actuaron? Y empecé a pensar en sus procesos formativos, cómo se formaron, a dónde fueron a formarse, cómo eran sus familias. En el caso del general Pickering, era una familia militar, con hermanos, padres, parientes militares. Ahora, los tres o los dos, no sé el general Pickering, pero yo me imagino que sí, estudiaron en liceos públicos de aquella época. Para los que pertenecieron al Liceo 5 José Victorino Lastarria, no es mi caso, yo soy del Nacional y sigo siendo a pesar de todo. El general Schneider estudió en el Liceo Lastarria y el general Prats en el Liceo de Concepción. Eran católicos, que es algo que hay que señalar, porque era un tiempo también en que había en las Fuerzas Armadas militares que eran laicos, que eran miembros de la Gran Logia de Chile, de la masonería, algo que hoy día, por lo menos en algunas ramas, estoy pensando en la Marina para ser claro, me da la impresión que no se da, puede que me equivoque. Eran formados en los institutos militares antes de la Guerra Fría. Fueron estudiantes en el ejército y siguieron los distintos cursos y también estudiaron afuera, algunos en Estados Unidos, otros en Europa, pero era un periodo antes de la Guerra Fría. Vivieron la Guerra Mundial siendo oficiales jóvenes más bien yo sospecho que probablemente como acontecimiento militar es lo que más debe haber marcado los imaginarios de cada uno. Y ingresaron a las escuelas, a la escuela militar en los años 30, que es uno de los periodos más interesantes de la historia de Chile desde el punto de vista que estamos examinando. ¿Por qué? Porque el tiempo entre el 25 y el 32, esos 7 años que en la historia a veces se denominan como la anarquía, fueron un tiempo con una gran participación militar, en que lo que el general Pickering parte considerando en sus memorias como la excepción, y posteriormente dice que en realidad la excepción empieza a hacerse la regla, parece en algún momento, como la excepción, es la regla en aquellos años, y donde hay
tremendas figuras militares que abarcan un espacio muy grande en la historia de Chile, unos que me gustan más a mí, otros menos, pero no se trata de eso. Uno es el general Carlos Ibáñez del Campo, un tremendo caudillo que fue 2 veces presidente de la República. Hay poca gente que puede decir eso en Chile, que haya sido 2 veces presidente de la República. Presidentes hay muchos, pero 2 son bien pocos. Bueno, y Marmaduke Grove, un militar que tuvo un rol muy destacado en el surgimiento, en la fundación y desarrollo de la Fuerza Aérea, pero más que todo en la política, porque la participación de Marmaduke Grove es realmente, para los que no hayan leído esta vida, es realmente de aventuras, ¿no? De aventuras. El avión rojo que llega en 1931, la República Socialista que dura 12 días en 1932 y poco tiempo después, pocos meses después, la fundación del Partido Socialista, su candidatura presidencial, cuando ya se establece se tiende a estabilizarse el país, el año 32 hay una elección presidencial, la gana el presidente Arturo Alessandri Palma, y es segundo Marmaduke Grove con un 16 o 17% de la votación. Es cuando está relegado en la isla de Pascua. Él no puede hacer campaña, él llega en un barco de la isla de Pascua el día de la elección. La campaña la ha hecho otro ilustre personaje de aquella época, pero no de la parte militar, que fue nuestro querido ex rector de la Universidad de Chile, Eugenio González Rojas. Bueno, los años 30, entonces yo me pregunto lo siguiente, si ellos entraron a la escuela militar, vivieron la sublevación de la escuadra y vivieron la República Socialista. El general Pickering señala en las memorias la reacción de los militares frente a las milicias republicanas. Cuando el presidente Alessandri le entrega armas a las milicias de derecha para contraponerse a la fuerza de los militares, y cómo esto es recibido con un fuerte rechazo. Ahora, ese momento es un momento que tiene que haberlos marcado. Y la reacción de ellos, si uno sigue el hilo, es decir no. Más allá del respeto o admiración que puedan haber tenido por estos personajes o que hayan tenido por estos personajes, las Fuerzas Armadas no son eso. Las Fuerzas Armadas son, como repite, no conté el número de veces, en sus memorias el general Pickering, son apolíticas, profesionales y constitucionalistas. Bueno, yo creo que ese tiempo de formación debe haber sido muy importante. Son las personas de que estamos hablando, finalmente, sobre este punto, fueron víctimas. El general Pickering fue víctima de la dictadura, tal como fue el presidente Allende, como lo fue el general Schneider, en un golpe que se quiso dar contra el presidente Allende antes que asumiera la presidencia de la República, y el general Carlos Prats, sin ninguna duda. Y se inscriben en un círculo que es más grande que ellos tres, como decía muy bien nuestro decano, y sobre lo que voy a anotar un poquito más adelante, pero no quiero pasarme del tiempo, así que voy a hacer algunas observaciones más rápidas. Básicamente hay un punto que me suscitó también la lectura del libro, que es de nuevo replantearme el tema del gobierno Allende y las Fuerzas Armadas. La verdad es que la interpretación sobre el tiempo de la Unidad Popular, yo creo que todavía sigue y va a seguir seguramente en construcción para los propios intérpretes que formamos parte o que admiramos o que quisimos impulsar ese proceso. Entonces, cada vez que vuelvo a pensarlo, siempre hay algo que agrego, siempre hay algo que cambio,
Esto es como hacer muchas ediciones de un libro, pero siempre se le ocurren nuevas cosas a uno y a veces son contradictorias con otras que se le ocurrieron anteriormente. Sin embargo, aquí lo que quiero plantear es algo que he dicho ya en otras ocasiones y que he planteado por escrito también. El apoliticismo, el profesionalismo, el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas, invocado por el presidente Allende y en que creían el general Schneider, el general Prats y el general Pickering, es un ideal, como dice muy bien nuestro decano Ruiz Tagle en su introducción, no una realidad, es un ideal. Y en el caso del presidente Allende es una convocatoria. Yo creo que es recoger esta herencia que también es parte de la tradición de nuestras Fuerzas Armadas de profesionalismo, recogerla y usarla como convocatoria para que efectivamente respondan a esa herencia. ¿Por qué digo esto? Porque desde la propia izquierda han surgido a veces objeciones a la posición del presidente Allende, diciendo que tuvo la ingenuidad de creer que los militares eran neutrales. Yo creo que el presidente Allende no tenía ni una pizca de ingenuidad, en política por lo menos. Y no creía, creo yo, sino que confiaba en que apoyándose en ese ideal pudiera efectivamente encauzarse el comportamiento de las Fuerzas Armadas en una dirección institucional y democrática. Yo creo que fue un gran logro lo que obtuvo esa política, porque caramba que había harta gente en las Fuerzas Armadas que era partidaria de esta doctrina y caramba que había gente que simpatizaba también con lo que el presidente Allende estaba haciendo, digamos las cosas como son. Son muchos, ¿no? Y sería muy largo enumerarlos a todos, pero son numerosísimos. Ahora, la lucha de Allende fue por hacer que un proyecto revolucionario, decía él, lo dice en sus mensajes al Congreso, estamos impulsando un proyecto revolucionario. Para mí, revolucionario en el sentido que él lo usaba, era un proyecto en que un conjunto de reformas hechas en un plazo breve, una sobre otra simultáneamente, permiten un cambio cualitativo. Y ese conjunto de reformas se transforma en un hecho revolucionario. Bueno, yo creo que la gran lucha de Allende fue por hacer caber en la Constitución de 1925, que teníamos entonces, más las garantías constitucionales de octubre del 70, hacer caber el proyecto que él planteaba. Probablemente tuvo limitaciones su política militar, pero la política alternativa no era ni repartir armas, ni juntar armas para enfrentar a uno de los ejércitos más profesionales y mejor armados de América Latina. La política era tratar de trabajar en ese marco. ¿Tuvo limitaciones? Es posible. Yo he pensado que también que las tuvo. Por ejemplo, creo que uno dice, no está en los zapatos, pero en haber ejercido efectivamente sus facultades constitucionales en relación con los altos mandos. Que el presidente Allende no lo ejerció, yo entiendo por qué. Porque a lo mejor eso adelantaba una conducta golpista de parte de la... A lo mejor no. Bueno, es una duda que está presente. Termino diciendo lo siguiente, el testimonio del general Pickering es muy valioso en todo lo que se refiere particularmente, es valioso en general, pero al tanquetazo. Hay un elemento que yo subrayaría hoy día. Él plantea en sus memorias sus dudas sobre la conducta de Pinochet el día del tanquetazo. Y las hace valer ante sus superiores y se las pregunta de alguna forma, sin herir, dice él, también a Pinochet, sin obtener una respuesta. Pero es un momento, junio del 73, en que hay
alto oficial del ejército, un general de ejército, que tiene dudas sobre la lealtad del general Pinochet, y la historia demuestra que son dudas que tenían un fundamento. Pero esto yo creo que quedó en el ejército. No sé qué habría ocurrido si esto pasa al presidente de la República. Porque, en definitiva, el presidente de la República, cuando hizo la desafortunada decisión de nombrar a Pinochet comandante en jefe, probablemente no tenía todos los elementos. Es muy interesante todo el tema de la disputa por las Fuerzas Armadas que él plantea en el texto, cómo los distintos sectores se lanzan en una disputa sobre las Fuerzas Armadas, en fin, pero por el tiempo no voy a abundar en eso. Solo quiero terminar diciendo que todo este tema del proyecto de Allende, de la Constitución del 25, nos sigue penando hasta hoy día, obviamente, pero penando en el sentido de lecciones y de reflexiones basadas en la historia. Porque la única forma que una Constitución puede admitir un proyecto como el de Allende es que no sea una Constitución cerrada. Hay constituciones cerradas, digo yo, no soy constitucionalista para nada, decano, ni pretendo inventar doctrinas, pero hay constituciones cerradas, por ejemplo la del 80, porque fue elaborada, como lo ha dicho su propio inspirador, Jaime Guzmán, para que nuestros adversarios, si llegan a tener el gobierno, tengan que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y lo que necesita un país es una constitución todo lo contrario. Es una constitución abierta, que permita a los que son minoría mostrarles que hay un camino para poder llegar a ser mayoría. Si ese camino no está abierto, está cerrado, y se hace una constitución sobre la base de amurallarla, de darle un valor secundario a la voluntad popular expresada en las urnas. Si se hace una constitución que no satisface, no hay constituciones perfectas, pero los requisitos básicos de una constitución legítima y democrática, no se estará haciendo eso. Entonces, en el tiempo que viene, creo que tenemos que aspirar, quienes queremos una democracia estable y de larga vida en Chile, a una constitución abierta que permita que distintos proyectos de sociedad, porque no hay una sola manera de vivir, hay varias maneras de vivir y hay varias maneras de organizar la sociedad. Y no todas tienen que ver con izquierda y derecha, capitalismo y socialismo, pero que admita que esas distintas formas puedan ser consideradas en el debate público. Agradezco la invitación a la querida Fundación LOM y particularmente a la familia y a mi amigo Guillermo. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias por sus palabras, don Jorge Arrate. Damos la palabra a continuación a Eduardo Zafirio, abogado egresado de esta universidad y exdiputado de la República. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Parto agradeciendo a la familia por darme la oportunidad de hacer este comentario al libro de don Guillermo. Conocí al matrimonio Pickering de la Fuente en algún mes del primer semestre del año 77. Desde ese momento fui muy cercano a gran parte de la familia, no a toda, porque, como se sabe, una de las hijas estaba en el exilio, no la conocí. Puedo decir que junto a la casa de mi tío Eduardo Suárez, mi padrino, y donde viví mis 3 primeros años como estudiante de Derecho, la casa de calle Oslo de don Guillermo y la señora Olguita fueron un segundo hogar en Santiago. Y no son palabras, porque incluso me recuperé de una huelga de hambre donde perdí el 10% del peso en esa casa. Y don Guillermo 3 o 4 veces me despertaba durante una semana para ver cómo estaba, siguiendo las instrucciones de los médicos, supongo. Al momento del fallecimiento del general Pickering, trabajábamos juntos en un proyecto en el CED sobre las relaciones civiles militares en el retorno a la democracia en Chile.
lo sucedió en el cargo de director de ese proyecto el general Mario Sepúlveda, don Mario, que era muy amigo de él y del general Prati se refiere a él varias veces en el libro. Por todo lo anterior, me consta que el general Pickering fue de profesión soldado. El título del libro creo que lo define certeramente. Al leer el libro, se me volvieron a hacer presentes numerosas conversaciones que tuvimos en su casa durante varios años de la década de los finales de los 70 y principios de los 80, a las cuales también Pablo hace referencia en el prólogo. Recuerdo, por ejemplo, lo influido que estaba en sus juicios por la participación de los militares en la política contingente y luego por la dura reacción de la llamada reacción civilista al término del periodo 24-32, donde tuvimos una tremenda inestabilidad jurídica y política, como recordaba Jorge. Y obviamente el grueso de esa reacción venía de la derecha como consecuencia del apoyo a las Fuerzas Armadas, sobre todo al final de la dictadura de Ibáñez. Como dice en el libro, y nos lo comentó muchas veces, le había tocado presenciar directamente el repudio público de sectores importantes de la vida nacional a los militares y el consecuente daño a la imagen del ejército. Y yo personalmente nunca se lo escuché, pero me formé la idea que pensaba que parte de un cierto menosprecio de los civiles hacia los militares en esas décadas, incluyendo problemas severos, todo hay que decirlo en materia de financiamiento básico, tenía que ver justamente con, o era una expresión de esa reacción por las turbulencias políticas y las posiciones de los militares en esos años. Pienso que probablemente había estudiado el periodo histórico y tenía una mirada muy ponderada sobre los factores que podían estar detrás de la politización militar, y la mayoría de las cosas que le escuché están contenidas en este libro al respecto. Por ejemplo, veía las ambiciones burocráticas, normalmente el personal profesionalmente más mediocre, lo dice expresamente. También el efecto imprevisto, negativo en este caso, de perverso, de la profesionalización militar, en el sentido que mientras más se profesionalizaban y más mejoraban técnicamente, era mayor una cierta visión negativa de otros grupos civiles menos preparados y quizás muchas veces chapuceros, pero eso generaba una sensación que a él le parecía que ayudaba a la politización. Pero atención, también sabía de las distintas operaciones de seducción de políticos sin escrúpulos al momento de luchar por el poder. Se lo escuché muchísimas veces, y como voy a decir, el general Pickering no hacía antipolítica, tenía una alta visión de la política, terminó militando en un partido político, pero tampoco hacía apologías de la dirigencia política de la República. Sin embargo, su adhesión a la democracia política y a la Constitución republicana era sobre todo una adhesión normativa. El general Pickering adhería a los valores histórico-culturales que han dado origen y vida a este régimen político. Para mí fue evidente esto desde que lo conocí. El general Pickering era un humanista, un militar culto, conocedor de la historia, y no solo la historia militar y de la historia de Chile. Su adhesión normativa a la democracia es tan clara que en la página 177 del libro dice algo que bien podría uno usarlo para explicar en una frase lo que es la democracia. No acepto resignarme a la ley del más fuerte. Y la democracia como construcción histórico-cultural es en parte importante eso, lo escribe. No acepto resignarme a la ley del más fuerte. Y de hecho, narra hechos políticamente límites
en los últimos años de la vigencia democrática, finales de los 60 y los 3 primeros años hasta el derrocamiento del gobierno del presidente Allende. Pero nunca hay una crítica al régimen democrático, nunca, en todo el libro. Hay una visión descarnada, preocupada de cómo se están dando los hechos, hacia dónde puede apuntar esto, pero nunca hay una crítica al régimen democrático como tal. Y ello porque pese a las enormes tensiones políticas de los años 60 y 70, donde el ejército estuvo varias veces en el conflicto, las convicciones del general Piquer eran extremadamente sólidas. Hay una narración sobre lo que fue el tacnazo a fin del gobierno del presidente Frey. Está luego el hecho siniestro del asesinato del general Schneider. No se había producido un crimen político desde la muerte de Portales, cuando en noviembre del año 70, estaba en el colegio y era muy chico, asesinaron al general Schneider. Luego el tanquetazo de junio y la narración, que es impresionante leerla, de toda la operación política, civil y militar, digamos, de desestabilización de los mandos desde el año 72 en adelante. Quiero decir que es obvio, no solo para quienes lo conocimos, sino que para cualquiera que lea el libro, que don Guillermo tenía una opinión personal fundada sobre todos estos hechos y sobre los tiempos políticos que se vivían, pero nunca hay desmesura en su juicio. Don Guillermo era un hombre reflexivo, a pesar del dolor y de la tragedia. La muerte de Cristina en el exilio, lo que pasó en todos esos años con la familia general Prat, que eran como sus sobrinos, le decían tíos a don Guillermo y a la señora Olguita, por hacer justicia, años 78, 79, recuerdo tantas conversaciones con parte de la familia general Prat en la casa, don Mario Sepúlveda también presente, pero nunca había desmesura, porque era un hombre reflexivo. Miraba los problemas de fondo, y esto para nosotros, que éramos opositores a la dictadura, teníamos 18 años, estábamos bastante radicalizados, digamos, para lo que eran las lógicas juveniles mayoritarias en esa época, donde los que estaban contra el régimen expresamente éramos re poco. Era muy importante porque no había maniqueísmo. Había un intento de mostrar los problemas, los temas, lo que había estado detrás de la crisis democrática. Por supuesto, a mí me habló muchas veces de la desmedrada situación corporativa por déficit de financiamiento a las Fuerzas Armadas y también de los intentos de muchos sectores de distintas orientaciones ideológicas por utilizar políticamente a los militares. Personalmente, sus juicios sobre los gobiernos y las oposiciones de esos años siempre me parecieron mesuradas, como he dicho, reflexivas, ajena a cualquier maniqueísmo simplista, un hombre culto. Voy a poner un solo ejemplo de los muchos que podría citar en este libro. Fíjense ustedes lo que escribe en la página 103 del libro cuando habla del inicio del paro de octubre. Dice, la huelga del transporte en octubre del año 72, motivada inicialmente por razones corporativas, gremiales, inicialmente, un análisis fino de lo que ocurrió en el paro de octubre, motivada inicialmente. Tenía una alta capacidad reflexiva y una sólida formación ética y profesional que le permitieron enfrentar el cuadro cada vez más complejo y amenazante para la democracia de un Chile polarizado y lleno de insensatos en todos los extremos de los dos bloques en que el país estaba dividido desde el año 72 y 73. De profesión soldado, en la página 106 del libro se relatan los hechos vinculados al cierre de la radio de agricultura en pleno paro de octubre del año 72, que para los más jóvenes que están en este auditorio, yo tenía 12, 13 años en esa época, pero les quiero decir que cambió la historia de Chile. Yo
Yo lo sentí siendo estudiante del colegio en Temuco. Recuerdo que fue la primera vez que se lanzaron bombas lacrimógenas en el centro de Temuco en octubre del 72. De ahí para adelante, en 10 meses, que se aceleró la historia. Todo cambió. Y en ese cuadro, en el cierre de la Radio Minería, que era una radio de derecha, muy opositora al gobierno del presidente Allende y que vulneró la legislación vigente, hay un diálogo con Juan Hamilton, en ese momento senador de la Democracia Cristiana, y donde don Guillermo le dice a Hamilton: senador, solo pienso como militar. Decir eso en el Chile de fin del 72 y del año 73, en un cuadro en que el escenario era de politización completa de los poderes neutrales, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Tribunal Calificador de Elecciones, digamos, incluso a propósito de la discusión sobre si se permitían o no los pactos electorales, y por supuesto las Fuerzas Armadas. En un momento en que había violencia política y sobre todo una retórica verbal irresponsable, que yo solamente la he vuelto a escuchar en algunas dictaduras latinoamericanas. Bueno, por supuesto, en la dictadura, pero eso, estoy hablando de regímenes un poco más civilizados, a lo menos. Y además había un cuestionamiento creciente al monopolio de las armas por las Fuerzas Armadas. Una cosa impresionante, increíble. Una falta transversal de fidelidad al derecho, hay que decirlo, de gobierno y de oposición, en mi opinión, y creciente esa infidelidad al derecho. Y un fortalecimiento de los grupos ultra en ambos bloques. Solo pienso como militar. Decir esto supone mucho valor, por eso yo le adjudico tanto mérito a que personas como don Guillermo, junto a otros pocos militares, el general Prat, el general Sepúlveda, algunos pocos políticos, Bernardo Leyton, don Carlos Briones, el último ministro del Interior del presidente Allende, y el cardenal Raúl Silva Enrique, hicieron tanto esfuerzo infructuoso al final por evitar el quiebre democrático. Creo que probablemente en Chile aún no existe plena conciencia de lo difícil que era actuar en esa dirección en los momentos últimos de nuestra democracia. Creo que no hay conciencia de lo que es ir contra las olas. Eso supone mucho valor, contra las modas, contra los ultras. Hay una frase de Neruda notable, digamos, no la vamos a repetir por respeto al alma mater. Digamos, ultras de derecha y de izquierda, váyanse todos a la punta del cerro, lo dijo Neruda, lo versificó. Y tuvimos esos políticos, no son los únicos, por supuesto, pero son como emblemáticos para mí. Del libro queda claro algo que para quienes conocimos al general Pickering resulta obvio. Él no quería el golpe de Estado y hizo todo lo que estaba en su mano por evitarlo, junto con Prat y con Sepúlveda, claramente. Está insinuado, más que dicho, por lo que Jorge señaló, digamos, hay una actitud de mucha modestia, pero uno lo puede ver con claridad. Y por eso fue un opositor claro a la dictadura, y supo los dolores y los riesgos que se viven por oponerse a ella. Siempre me pareció muy notable que incluso entrara a militar en un partido opositor, la Democracia Cristiana, porque me constaba su extremo pudor frente a la política contingente. Era un militar en retiro, no hacía antipolítica, valoraba la política, tenía un concepto positivo de lo que había sido la historia republicana del país, pero mantenía una cierta distancia pudorosa que a mí siempre me pareció muy propio de estos militares constitucionalistas y también de los buenos profesores universitarios, que aunque tengan idea, en la cátedra se elevan, o de los sacerdotes y los pastores cuando no están en el clericalismo ni de derecha ni de izquierda. Y entró a militar.
A mí me sorprendió, yo sabía cómo pensaba, habíamos discutido y habíamos conversado muchísimas veces. Y pienso que probablemente eso era como un símbolo de su voluntad de colaborar a la salida democrática, lo que lo explicaba, el cómo hacer expresa su deseo de ayudar a que pudiéramos salir de la pesadilla de la dictadura de una manera pacífica. Esa voluntad de colaboración a la salida de la dictadura también la corroboré en que, como ya dije, al momento de su muerte dirigía en el CED un proyecto sobre las relaciones civiles militares en la democracia futura. Yo trabajaba con él en ese proyecto. Me consta que no quería ni revancha ni menosprecio para con las instituciones armadas. Estaba preocupado de lo que podía ser su financiamiento, de que le reconociéramos el rol profesional, que la posibilidad de una guerra es lamentablemente un dato que sigue vigente y que un político responsable siempre debe tener a la vista, más allá de su particular ideología, y también un estatus adecuado. Pero también sabía y quería justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Sabía que aquí habían responsabilidades clarísimas, por razones obvias, digamos. Y sobre todo, desde el punto de vista político, la subordinación de las instituciones democráticas a las autoridades establecidas por la Constitución. Y tenía completa claridad que esto último iba a ser el problema crítico de nuestra transición, porque conocía a Pinochet, y a sus seguidores, y a los aduladores. Y ese fue el problema crítico de nuestra transición. ¿Ah? ¿Cómo lidiar con el exdictador en posiciones de poder real y formal prácticamente hasta su muerte? En eso estaba trabajando al final de sus días. He dicho que conocí al general Pickering a mediados del año 77. Doy fe que era un hombre recto, culto y caballeroso. También un hombre afectuoso y preocupado por quienes como yo le eran cercanos. Un hombre valeroso y de convicciones sólidas, preocupado por su país y también, pese a todos los dolores, por el presente y el futuro del ejército. Un general constitucionalista, respetuoso de la Constitución y de las leyes del Estado de Derecho. Por eso me pareció tan justo y apropiado que este libro de un soldado leal con la democracia y fiel al derecho esté siendo presentado hoy día en la que ha sido sin duda la más importante escuela de derecho de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por sus palabras. A continuación, escucharemos a la expresidenta de la República y patrona de la Universidad, Michelle Bachelet. Muchas gracias. Como aquí ya se han señalado los vocativos, permítanme solamente decirles amigas y amigos. Cuando recibí la invitación a comentar el libro de memorias del general Guillermo Pickering Vázquez, la verdad que no tuve ninguna duda en aceptar. Pues yo estoy aquí, claro, como expresidenta, pero también como exministra de Defensa y también como hija de otro general constitucionalista. Entonces, son varias las razones por las cuales está acá. Y justamente nosotros en dictadura, entre los hijos, con las Prats, con los Schneider, con ustedes, nos juntamos y veíamos qué podíamos, y después también al inicio de la democracia, qué más podíamos hacer. Así que por eso yo estoy feliz de poder acompañar a Guillermo y a todos ustedes en esto, y a toda la familia. Pero también porque sabía la importancia de estar presente, porque yo creo que Chile necesita conocer esta historia, que es nuestra historia. Como país nos hace bien volver la mirada sobre nuestro pasado con honestidad. Y el libro que hoy estamos comentando yo creo que es una contribución en esta dirección. Como aquí se ha dicho por todos, pero voy a repetirlo, quien hizo de la lealtad el fundamento de su trayectoria desde soldado a general, nos comparte su mirada sobre el país y la institución que nunca dejó de servir, el Ejército de Chile, y de amar, probablemente, el Ejército de Chile. Y al hacerlo nos invita a pensar en un futuro compartido sobre bases sólidas, las que solo pueden construirse si logramos aprender de nuestros conflictos y de nuestros errores. Yo quiero destacar que esta publicación ocurre a pocos días de iniciarse el próximo año, que tendrá muchas conmemoraciones por el aniversario número 50 del golpe militar.
Y estamos, yo creo, convocados en estas conmemoraciones a un sano ejercicio de integrar lecciones para una buena convivencia y para no repetir tanto dolor. Pero además este año, o sea, próximo, iniciaremos un nuevo proceso, como también aquí se ha dicho, para tener una constitución que logre un amplio respaldo y de forma un pacto social para las próximas décadas. Entonces tenemos la oportunidad de poner en común la mayor cantidad de acuerdos y definir los marcos que necesitamos para los retos que están y para los retos que vendrán. En otras palabras, este próximo año tendremos la oportunidad, que ya va a partir prontito, ¿no es verdad?, de aprender del pasado para una mejor democracia y para resguardar los derechos humanos a todo evento. Entonces, Chile se encuentra en un momento de decisiones de fondo y si el pasado nos distanció, el futuro debe reunirnos. En ese esfuerzo, el valor y papel asignado a nuestras Fuerzas Armadas será central para el país que queramos ser. Es precisamente lo que llevó al general Pickering a anotar con sencillez, pero con mucho rigor, sus notas, con estos que él llamó apuntes, ¿no? Se propuso, y quiero citarlo, ayudar a desentrañar la verdad de una etapa conflictiva y difícil para que ésta se escurra límpida y serena por el cauce de la historia de Chile. Término de la cita. Pero también, como aquí ya ha sido señalado por quienes me han precedido, nos permitió conocer sus propias inquietudes y su profundo amor por la institución a la que dedicaría su vida desde sus primeros años en un cuartel de artillería en Traillén. Como alguien que creció en bases aéreas, entiendo que exista un lazo imborrable con las instituciones de la defensa cuando se convive en un ambiente de fraternidad y respeto. Pero del mismo modo puedo entender el dolor que produce ver los quiebres que se fueron sucediendo en nuestras Fuerzas Armadas. Y el libro del general Guillermo Pickering Vázquez es en gran parte esa crónica, la crónica sobre la progresiva ruptura de afectos y de principios, que eran parte del juramento a la bandera. Y aquí se ha recordado, y está la foto, valiente en el tanquetazo, valiente al momento de renunciar. Este soldado vivió hasta el final con pesar por lo que él llamó el derrumbe del ejército. Y es muy revelador que en este trayecto se destaquen las enseñanzas y las conversaciones con maestros, con colegas, con superiores y, por supuesto, ya se ha dicho, con el general René Schneider y con el general Carlos Prat. Porque la historia nunca es solamente individual. El compañerismo y las batallas codo a codo permiten navegarla. Y no solo en las Fuerzas Armadas, también en la política, en muchas otras cosas. Y las tensiones que trajo la política a las filas del ejército llevaron al autor, al general, a valorar la fuerza y la coherencia de quienes nunca abandonaron el camino del profesionalismo y el condicionalismo. Encontró a sus pares. Encontró, como él dice, hombres sencillos, modestos, a quienes el destino y sus capacidades personales elevaron a lugares destacadísimos, vulnerando con ello sus naturales temperamentos. Término de la cita. También encontró un amparo para seguir defendiendo la soberanía nacional y la integridad territorial como profesional hasta que le fue posible. Y eso, como aquí también ha sido recordado, daría origen a lo que se conoce hasta hoy como la doctrina Schneider, un intento por explicitar lo que ya estaba claramente escrito en el orden constitucional y que era imperativo para todo soldado de Chile. Y ya el tagnazo de octubre de 1969 fue solo el primero de muchos hechos que pondrían a prueba ese mandato. Garantizar entonces que el ejército sea una institución apolítica, no deliberante y obediente al poder civil, respetuosa de la Constitución y de las leyes de la República, resuena hoy con la misma claridad que en el testimonio de vida de Schneider y, por supuesto, del general Pickering y general Prat. Y el general Pickering dice con tono visionario, voy a citarlo nuevamente, esto en la página 66, la doctrina Schneider fue una reiteración de principios que adquirió carácter de histórica y que será una y otra vez recordada y analizada tanto por sus repercusiones inmediatas en el ambiente nacional de entonces como por sus secuelas futuras. No nos cabe duda de que será básica en la cimentación de la posición de las Fuerzas Armadas en la futura vida democrática de Chile. Término de la cita. Pero él también habla de, lo cito, deber de conciencia cívica, cuando decidió entregar su visión después de presentar su renuncia. Entonces tenemos que agradecer que haya decidido hacerlo, que nos deje un registro incuestionable sobre las voces de la lealtad con la República de Chile, la suya, la de los generales mártires, la de cientos de soldados que no abandonaron el puesto de honor.
¿Por qué resuenan estas reflexiones hoy? ¿Por qué suenan lo profesional y lo constitucional como algo más que una discusión del mundo castrense? Porque son la base del contrato de Chile con su ejército. Bueno, yo diría con su Fuerza Armada, pero aquí estamos hablando con su ejército. Y el profesionalismo y la tutela civil 50 años después tienen el valor de la esencia democrática. Las Fuerzas Armadas no pueden ser divisibles, no pueden pertenecer a los intereses de unos pocos, pertenecen a todo Chile, son apolíticos. En palabras de general Pickering, y lo cito nuevamente, la participación en la política contingente solo puede acarrear nefastas consecuencias para las Fuerzas Armadas y, en último término, para el país. Término de la cita. Entonces, vuelvo al presente. El nuevo texto constitucional nos debe permitir recuperar nuestra tradición republicana de apoliticismo de las Fuerzas Armadas, reafirmar su carácter no deliberante, pero además profundizar lo que es mecanismos de transparencia, control y sujeción civil. Debe consagrar con radical fuerza la vigencia de los derechos humanos como mínimo ético de nuestra sociedad para asegurar libertad y dignidad. Y Chile es una construcción incesante. Los aprendizajes, los avances, los pendientes se encuentran en la posibilidad de no repetir, de enmendar, de reencantar. Sepamos valorar lo vivido, demos cabida a la transmisión, trabajemos con humildad para acompañarnos unos a otros hacia un destino común, esa humildad que Jorge nos recordaba que no siempre está presente. Y como país agradezcamos en forma póstuma al general Guillermo Pickering Vázquez por haber cumplido fielmente el juramento a la bandera. Él juró por su honor de soldado acatar la Constitución, leyes y autoridades de la República. Él juró amar y defender con la vida la bandera de su patria, símbolo de esta tierra nuestra y expresión de libertad, justicia, democracia, y cumplió. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras. Escuchemos entonces al hijo del general Pickering, Guillermo Pickering de la Fuente. Gracias. Muy buenas tardes, hago conmigo los vocativos que se expresaron en intervenciones anteriores. En primer término, quiero agradecer como familia a la editorial LOM, representada por Silvia Aguilera y Pedro Klachevsky, por haber hecho posible la publicación de este libro y haber puesto en esa tarea gran interés, respeto y delicadeza. Agradecer también a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile por acogernos y acompañarnos, no solamente este día del lanzamiento de Profesión Soldado, sino durante todo el largo proceso que significó llegar hasta aquí. En especial deseo agradecer al decano Pablo Ruiz Tagle, amigo y compañero de toda una vida, por su imprescindible apoyo y tenacidad, que queda en evidencia, entre otras cosas, en el agudo prólogo, en haber identificado al Museo Holandés que tiene archivadas las fotografías que aparecen al final del libro y en haber contactado a la editorial LOM para su publicación. Agradecer a los comentaristas de esta tarde, a la expresidenta Michelle Bachelet, que cuando supo que íbamos a publicar este libro hace unos años me dijo, yo lo presento, y en un gesto generoso que nos honra y que habla una vez más de su gran calidad humana. Su comentario, su presencia aquí esta tarde y su interés por el tema de las Fuerzas Armadas es algo que evidencia cómo a los hijos de los militares nos ha marcado de por vida la historia de nuestros padres, sobre todo si fueron generales constitucionalistas, respetuosos de la institucionalidad y la tradición republicana, como los generales Bachelet y Pickering. Corresponde también agradecer a Jorge Arrate por la honestidad de sus palabras y la inteligente y valiosa reflexión realizada por un protagonista de la época y de los hechos. Y a Eduardo Zafirio, mi amigo, por su interesante intervención, como siempre llena de sabiduría en lo que se refiere al país y cariño en lo que se refiere a mi familia. Me imagino cómo Eduardo debe haberlo recordado al preparar su comentario aquí en esta Escuela de Derecho, hasta donde vino a defendernos ante el decano civil, mientras la autoridad militar de la Universidad de Chile quería expulsarnos por participar en las primeras manifestaciones estudiantiles contra la dictadura. O cuando te cuidó y que lo recordaste, mientras te recuperabas en mi casa de los efectos de una huelga de hambre en la que participaste.
te cuidaba y te despertaba cada cierta hora porque eras renuente y desobediente, como ha sido siempre. Por eso somos amigos. Como el libro es un relato en primera persona, lo veo en el living de mi casa, con una taza de té conversando con Pablo, Eduardo, Sarko Luksic, que está aquí, Cristian Suárez, que está aquí, y con mis amigos de la política y de la Escuela de Derecho. Entretenido y entreteniéndose con la gente joven, discutiendo, comentando y riéndose con sus carcajadas explosivas. Lo veo escribiendo este libro en su máquina Olivetti, en su escritorio, en silencio, porque en esas circunstancias y tiempos que vivía el país no se podía saber que estaba dejando evidencia escrita de cómo habían sucedido las cosas, de las lealtades traicionadas, de la impostura de algunos y de la ceguera de otros. Por eso, porque este libro tiene una historia larga y difícil, quiero hacer varios recuerdos esta tarde. Primero a nuestra madre, Olga de la Fuente Illanes, principal inspiradora de esta tarea, que lo acompañó en todas y lo recordó hasta su muerte. Cuando estaba listo cada capítulo, juntos lo llevaban al sacerdote Mario Sañartu al centro del Almino de la Compañía de Jesús, camuflando el texto debajo de las chaquetas de ambos. Recordar en este momento a nuestra hermana Cristina, que murió en el exilio a los 28 años sin poder volver porque no tenía pasaporte, se lo habían quitado. A los amigos que lo visitaron y acompañaron una infinidad de veces y de tardes, al tío Sergio Illanes y a la tía Tita, a las 3 hermanas Prat, Sofía, Maquiel y Cecilia, y a sus maridos Isidoro, Víctor y Jaime, al general Mario Sepúlveda Esquella, y a la tía Raquel, y a su hija Raquelita, al general Herbaldo Rodríguez y señora, al coronel Carlos Osandón y familia, al general Juan Forch y a la tía Elma, al general Joaquín Lagos y señora, al sacerdote Mario Sañartu y a la Compañía de Jesús que lo ayudaron y aconsejaron, al coronel José Ramos y señora, a la tía Elisa, viuda de Schneider, al almirante Buceta y señora, a Arturo Frei Bolívar y Beatriz Ruitor, y con gran cariño al cardenal Silva Enríquez, que muchas veces lo reconfortó y lo acogió. Pero no solo hay recuerdos y expresiones de afecto que resaltar. Hay en este libro importantes antecedentes que relatan cómo se fueron involucrando las Fuerzas Armadas en la conspiración que derrocó al gobierno el 11 de septiembre de 1973. Y a partir de ellos surgen muchas reflexiones que serán parte del debate que se abrirá el próximo año 2023, pues se cumplen 50 años del golpe de Estado. Por eso, desde el contenido de este libro, permítame hablar brevemente de esos antecedentes y esas reflexiones. El libro Profesión Soldado, desde la primera hasta la última frase, es un testimonio de coherencia democrática e integridad, especialmente cuando sostener esas convicciones era un riesgo y un motivo de desprestigio intencionado dentro del ejército o de reacciones violentas y represalias, tal como ocurrió antes del golpe con el asesinato del edecán naval del presidente Allende, el comandante Araya, y después del golpe con el trágico asesinato del general Prats y su señora Sofía durante su exilio en Argentina. De enorme valor es el testimonio del general Pickering y de los generales Prats y Sepúlveda y de otros integrantes de las Fuerzas Armadas de la época, porque desmienten que haya habido una guerra civil como sostuvieron los autores del golpe para justificar la brutalidad empleada y las violaciones a los derechos humanos. Y la verdad es que no hubo ni una guerra civil, como querían los extremos, porque precisamente para evitarla, los generales constitucionalistas del ejército renunciaron, impidiendo con ello la división de las Fuerzas Armadas y un cruento y prolongado enfrentamiento militar entre chilenos de ambos bandos, con el resultado de miles de muertos, como sucedió en la Revolución de 1891. Si se evitaba la guerra civil, en el futuro otros líderes, con el apoyo de la gran mayoría del país, podrían reconstruir la democracia y alcanzar el consenso que la generación del 73 perdió en la refriega política. En este punto es crucial para que los actuales militares puedan conocer y entender la otra versión de lo sucedido. Después de la vuelta a la democracia, el testimonio de nuestro padre y de los generales constitucionalistas del 73 ha hecho posible al ejército reencontrarse con otra interpretación de la historia de ese periodo, de la cual aprender para el futuro
evitando ser utilizados por intereses políticos y de esa manera tropezar con la misma piedra una vez más. Algo de esa tradición cívica y democrática del Ejército de Chile pudo verse durante el estallido social de 2019 y en las palabras del jefe de las fuerzas declarando abiertamente que ni él ni el Ejército estaban en guerra con ningún compatriota. Es la misma reacción que habrían tenido nuestro padre y los generales constitucionalistas enfrentados a ese dilema en la actualidad. Junto a brotes de militarismo, el Ejército de Chile también tiene una tradición constitucionalista y democrática nutrida, encarnada en Freire, Baquedano, Alcérrica y Barbosa, ambos generales muertos en el campo de batalla por defender al gobierno constituido del presidente Balmaceda. Son también parte de esa tradición el comandante en jefe general Schneider, muerto por defender hasta el final el carácter constitucional, apolítico y no deliberante de las Fuerzas Armadas, y el sacrificio del general Prats. Forma parte de esa tradición el general Mario Sepúlveda y, por cierto, nuestro padre, el general Pickering, autor de estas notas. La coherencia e integridad de nuestro padre en las circunstancias previas y posteriores al golpe de Estado, de que da cuenta todo el libro, queda a la vista durante una de nuestras conversaciones, que me permito citar casi textualmente. Ya retirado, y cuando yo tenía solamente 14 años, le pregunté por qué había renunciado al ejército, en vez de participar en el golpe, transformándose en un opositor a la dictadura. Recuerdo que se estaba afeitando y mientras lo hacía me dijo: mira, Guillermo, todos los días me afeito ante este espejo y siempre veo al mismo Guillermo Pickering, al de toda la vida, con la conciencia tranquila y sin sangre de mis compatriotas en las manos. Yo no tengo riquezas ni poder, pero recibí de mi padre un nombre limpio y eso es lo que voy a heredar a mis hijos y a mis nietos. ¿Quedó claro? Con ese tono que tenía, ¿quedó claro? Muy claro, respondí. Muy claro, respondí. Quiero terminar estas palabras destacando que el libro fue redactado con un profundo amor a Chile y al ejército, al de su padre, al de su único hermano, al de su niñez, pues entró a la escuela militar no a los 16, sino a los 13 años. Este es un libro hecho desde lo constructivo, desde la reconciliación, desde la búsqueda de la unidad nacional. A pesar del sufrimiento vivido, fue escrito en paz por un hombre tranquilo, un hombre de familia, un hombre íntegro, que, como él mismo decía sobre los militares, era un chileno de uniforme, y yo le agrego un patriota y un ciudadano activo y ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo, por esas sentidas palabras. Agradecemos a todos por su asistencia y les invitamos a compartir un vino de honor en el hall central de la facultad. Buenas tardes.